Aquí estamos comenzando en esta gris mañana en la ciudad de Mar del Plata, aunque con una perspectiva de que la intensidad de las lluvias, tormenta impresionante que hubo anoche, con carga eléctrica, mucha carga eléctrica, vaya cediendo a lo largo del día de hoy. Me gustaría hacer una mención, es altamente improbable que haya colegas escuchándome a esta hora de la mañana, puede ser algún productor que otro. Los que en los portales todavía tienen fijado que dice suspenden las clases el martes por la tarde, ya podrían sacarlo el título porque quedó viejo y llama a confusión, ¿no? Una de las confusiones puede ser, discúlpame, ¿hoy es martes o es miércoles? Bueno, es miércoles. Será miércoles durante todo el día y esperemos que no sea un día de miércoles, que mejore el clima. 14,6 la temperatura, con una humedad que se sigue manteniendo realmente muy, muy alta, en el 100% en este momento. Dicho esto, en lo que define y en lo que cuenta, bueno, ayer se vivió una jornada complicada desde el punto de vista de las imágenes. Una buena parte del Gabinete Nacional, más el presidente de la Cámara Baja, más el presidente del bloque de senadores liberales del gobierno en una misa en Luján, un lugar que el peronismo considera como propio, muy separados del otro lado y sin saludarse, estaba Axel Kicillof con parte de su staff. No hubo saludos, estaba ahí Manuel Adorni, no hubo saludos ni entre Adorni, ni Kicillof, ni nada por el estilo. Podría haber una conversación entre ellos, che, bueno, al final ¿cuántas te cantaste? ¿De dónde la sacaste? Y el otro preguntarle, ¿y vos las 150 lucas gringas que te llevaste para viajar ahí a eso que nadie entiende qué es, que te las llevaste del Consejo Federal de Inversiones? ¿Cómo la movés? ¿Cómo la justificás? ¿No? La que algo dijo de eso y decidió decir presente en otro lugar fue la vicepresidenta, quien dijo que había decidido no concurrir a Luján porque era demasiado casta lo que había ahí, ¿no? Todo un papelón, una cosa patética, miserable por parte de los distintos actores. Una iglesia que no encuentra el rumbo, es una iglesia demasiado peronista, la iglesia de la República Argentina. Tienen derecho a ser todos los peronistas que quieran, pero bueno, si van a llevar adelante un momento de reconocimiento, a ver, podrá gustarnos más o menos. Yo viví, como tantos, el entusiasmo de la designación de Bergoglio como papa. Es la primera y probablemente única vez en la historia de la Iglesia, desde sus inicios hasta el futuro, que habrá un argentino al frente del papado. Como tantos otros, sentí la decepción de un hombre que todo el tiempo apostaba a un discurso, apostaba a posiciones que no estaban a favor del bien común, que tenían un sesgo ideológico enorme, muy profundo. Fue un papado muy ideológico, demasiado ideológico, que nunca se puso realmente al lado de la comunidad cristiana, independientemente de católico o no católico, porque la verdad que el papado es una cosa que derrama hacia afuera, más allá, no hay hoy grandes líderes religiosos de lo que fueron el protestantismo en su origen, como ocurrió en la Edad Media. Están las iglesias evangélicas, sí, pero han tomado otro tipo de connotación, más dominada por un modelo nacido en Estados Unidos, sobre una base europea que después se fue difuminando mucho y que hoy es, entre otras cosas, una enorme expresión de negocios. Enorme expresión de negocios. En ese punto, más allá de todas las diferencias y de todas las cuestiones que pudieran ponerse en conversación, yo no digo en discusión, porque yo obviamente nunca jamás tuve la oportunidad de conversar para discutir algo con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Bueno, hay un momento, debió ser un momento grande, importante, la propia Iglesia debió preocuparse por ese momento y no generar estas condiciones. Además, ¿cuál es la importancia verdaderamente frente a la Grey Católica y frente a muchos que quizás escuchándome a mí en este momento se sientan incómodos por mis palabras, porque independientemente de cualquier lectura que yo haga, entienden y tienen una devoción por Bergoglio, tener a
toda esta representación de la nada misma, inclusive la presencia de Kicillof, que es agnóstico, comunista. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Qué se supone todavía hoy? Que una foto, una imagen de esta suma votos. Se ha vuelto completamente... A ver, acá, por tomar un ejemplo de Mar del Plata, acá hubo dirigentes políticos que jugaron muy fuerte a la relación con los evangélicos. Ninguno de esos dirigentes políticos tuvo suerte a la hora de la urna. Las cosas que definen la urna en la sociedad argentina contemporánea no pasan por la religión. Lo de ayer es un papelón difícil. Está bien, es un episodio, me dirán, bueno, José Luis, pero en definitiva, pero hay que digerirlo eso. Nos merecemos un día a día mejor, un día a día, digo, y además, esta cosa que hubo ayer, que vi algunos fragmentos de los distintos pisos, de los distintos canales, tomándose en solfa de determinadas maneras, riéndose de determinadas maneras. Escuché un conductor que hablaba y decía, no, porque el tema de la hipocresía en la política, la hipocresía, que es un elemento muy fuerte de la condición humana, es de tal presencia en la conducta humana, que cuando el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, llevó adelante los llamados nuevos pecados del nuevo milenio, ni él se atrevió a incluir la hipocresía como un pecado, ¿no? Es un rasgo, un sesgo de conducta, etcétera. Nadie se obligó. La hipocresía no está en la política, la hipocresía está en la conducta de los seres humanos. Está en el tipo que un día viene y te dice, no, estuve con fulanita, un fenómeno, genial, fulanita, no, ni te digo fulanita. 3 días después, 4 días después, un mes después, un año después, porque algo no le cuajó, no, esta persona, el otro, digo, es parte de la conducta humana. Ojalá un día seamos capaces de ser mejores en rigor. Esto, porque adquiere una centralidad, porque está provocada, porque mediáticamente fue literalmente impuesta en la tarde de ayer. Por supuesto que en paralelo, acá, en Mar del Plata, en la provincia, en la Argentina, en el mundo, están pasando otras cosas. Y trato todos los días que sobre eso se diga. Quiero contarles que hoy hay un dato importantísimo. Ha crecido fuertemente la exportación de carnes a Estados Unidos, favorecida por el acuerdo que signaron el presidente Trump y el presidente Milei, presidente que está retornando al país y viene con 2 banderas fuertes para ir al Congreso, que son la derogación de las PASO, algo que reclama permanentemente el peronismo que se sostenga, y finalmente llevar adelante la ley de ficha limpia. Esto obviamente ya genera alguna cuota de resquemor. Bueno, digamos, el peronismo le encanta esto porque le permite resolver sus cuestiones internas y además, bueno, genera un montón de cosas, de negocios, de guita. Hay un gran paquete, no se trata solo de dinero el tema de las PASO. Y el tema de ficha limpia, que hace que muchos se ilusionen, pero que digan, sí, pero ya nos embocaron 2 veces con ficha limpia, y fíjate dónde estamos, ¿no? Pero bueno, quizás ocurra. Por otra parte, aquí en Mar del Plata, una vez más volvemos a un minué, antiguo minué, que parecía superado, pero que encuentra su momento, que es la cuestión al respecto de la fijación del valor de la tarifa de la transportación pública de pasajeros, le hace el boleto de colectivo, donde quienes prestan el servicio, acá tengo que volver a repetir algo, ¿no? En origen. El servicio de transporte público de pasajeros es una responsabilidad de los estados, por lo menos en Argentina, bueno, en casi todo el mundo, pero en Argentina. A partir de un modelo que fracasó varias veces en Argentina, que era el modelo de transportación pública a cargo de las municipalidades, de la provincia, de lo que fuere, en un momento se llegó a lo que se conoció como el armado de línea por componentes. Es decir, hubo un momento, cuando fue la fractura del 30, que los capitales británicos, que eran los que realmente tenían los contratos de concesión pública para el transporte de pasajeros, como consecuencia de esa situación, se encontraron con que, bueno, había una enorme caída de pasajeros transportados, había problemas para importar repuestos, fundamentalmente la transportación por tranvía, y allí comenzaron a aparecer los colectivos. Algunos dicen, no, porque el colectivo es un invento argentino, un sistema de transportación
que está en todo el mundo y estuvo siempre en todo el mundo. Pero bueno, más allá de esa cuestión de color. ¿Eso cómo empezó? Empezó como, o se conoció como, empresas de componentes. El componente era un señor que tenía un colectivo, después hubo gente que llegó a tener medio coche, un cuarto de coche, eso nunca sirvió para nada. Con una tarifa que siempre estuvo caracterizada por el debate político, la protección del pueblo, la protección del que viaja, etc. Durante estos últimos años, Guillermo Montenegro se puso la capa, agarró el peto y dijo: denme la potestad a mí, el aumento lo firmo yo. El sustituto, Agustín Neme, no quiere tomar esa potestad, evidentemente no ha hecho ningún esfuerzo para hacerlo, lo deja librado a un debate en el Consejo Deliberante. Ese debate en el Consejo Deliberante ya tiene cuestionadores que estaban, digamos, como al acecho esperando todo este tema. En un sistema de transporte en Mar del Plata que está muy deteriorado, profundamente deteriorado, porque llevan 6 años sin haber podido coincidir en un pliego para hacer la licitación, dar garantía, es decir, quien tiene el contrato de licitación tiene garantía y además queda comprometido a responsabilidades. Un pliego que sigue siendo extraño porque incluye un concepto original que lo había impuesto Santiago Bonifati, que era el funcionario que estaba a cargo de esto, que le pide a quien sería el permisionario de la transportación pública que haga obra pública, es decir, que se haga cargo de hacer paradores. Lo que es una ridiculez, porque carga sobre el precio. Carga sobre el precio. Por otro lado, en su presentación, pidiendo un aumento de 1.000 pesos por segmento de transporte, quien presta el servicio dice: sí, pero no tenemos subsidio nacional y el subsidio provincial hace meses que no lo cobramos. Ahí entiendo que hay una cuestión de ruidos bastante importante. Vuelvo a repetir que sobre el final de su intendencia, Carlos Fernando Arroyo, con el concurso y la actividad desplegada por quien era su secretario de gobierno, Alejandro Vicente, hicieron que en materia de transportación Montenegro tuviera un enero-febrero muy tranquilo, porque se resolvió un tema de subsidios que estaban atrasados en ese momento, que llegaran y se pudiera mantener el tema tarifario, etcétera, etcétera. A esto hay que agregarle que aún con esta tarifa, el volumen de pasajero transportado viene cayendo, lo cual lleva a otras cuestiones, y es a discutir de cuánto debe ser la frecuencia, cómo debe ser la frecuencia, etcétera, etcétera. Este Consejo Deliberante no está en condiciones de resolver ese tema, no tiene el conocimiento, no tiene la decisión de hacer algo que signifique realmente entender la responsabilidad del Estado frente a la situación del sistema. Y me parece que, lamentablemente, lo único que van a hacer es profundizar el deterioro de manera muy fuerte. Por eso digo, hay un montón de cosas de las que hablar. Bueno, ayer se había temido, quizás después, no, el lunes, más bien el lunes, temían que el señor Walter Rivero, que aparece como líder del CIBAR, que nadie sabe quién lo eligió, ni dónde lo votaron, ni por qué sería un líder, amenazaba o daba a entender que iban a ir a tomar el Palacio de Gobierno. Inclusive hubo un gran debate en donde algunos actores del oficialismo decían: bueno, dejemos las puertas y en definitiva que lo hagan. Y otros decían: no, rodeemos todo con infantería y que no ocurra. Bueno, finalmente el señor Rivero hizo un encuentro allí rodeado de una cantidad de personas que no sabemos si son feriantes, no son feriantes, o son matuchos de las barras bravas de los clubes de Mar del Plata. Ahí en la parte del paseo cubierto de la zona del Casino Hotel Provincial, en un alegato de carácter político. Dentro del gobierno municipal también están los que creen que es hora de avanzar sobre el tema de Plaza Rocha, y los que creen que hay que poner la mirada y avanzar sobre lo que se transformó también en una villa a la vista de todos, en el segmento ese que va del Torreón hasta Playa Chica, que es un asco lo que está pasando ahí. Había empezado bien eso, lo han deteriorado de manera enorme. Bueno, son estas cosas. Trump aceptó en el día de ayer una petición pakistaní, prolongar el tiempo digamos, hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo. Lo que queda a la vista es que hay una enorme división e incapacidad de resolver políticamente algo en Irán por las posiciones entre la Guardia Republicana iraní
y lo que podría ser lo que queda de la cuestión política. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado por Estados Unidos y Estados Unidos ha llevado adelante acciones muy fuertes en las últimas horas, deteniendo en alta mar los barcos de la flota iraní. Algunos creen que Irán no puede aguantar 10 días más, tiene muy poca capacidad de almacenamiento de petróleo y es muy probable que en estos próximos 10 días tengan que comenzar a cerrar los pozos, con lo cual una economía que ya venía muy golpeada va a entrar en un estado final. Habrá que ver si efectivamente esto es así. Con mucho aún para decir y desarrollar, nos vamos para este primer corte. Es la hora 7:17, el cielo está cubierto y gris, la temperatura es de 14 grados 6 décimos y la humedad es del 100%. Ya continuamos.